Bueno, considera el circuito de la figura. El interruptor K, este que está acá, ha permanecido abierto durante mucho tiempo y en el instante de t igual a cero, entonces si empecemos a subrayar información de interés, el interruptor K ha permanecido abierto durante mucho tiempo y en el instante t igual a cero se cierra. En el instante t igual a cero se cierra. Bajo esas condiciones, calcula el valor de la corriente y su L de t, la cual está ubicada acá. El instante t igual a 1,25 segundos, ¿no? El instante 1,25 segundos. Entonces analicemos el problema rápidamente. ¿Qué está sucediendo acá? Tenemos un circuito en el cual, pues bueno, tenemos elementos pasivos, resistores, inductores y condensadores. Y sobre todo que la presencia de inductores y condensadores es lo que es el ápice de análisis de régimen transitorio. Solamente que aquí vamos a utilizar métodos de transformar a Laplace, pero el régimen transitorio y el concepto es el mismo, ¿no? ¿De qué punto de vista que en presencia de cambios abruptos en el circuito y elementos almacenadores, pues va a haber una respuesta del circuito a sus señales, que va a ser una respuesta, como dice el nombre, transitorio, ¿sí? Un comportamiento dinámico. Y aquí hay un interruptor, ¿sí? Aquí hay un interruptor que lo dijo de esa manera, un interruptor llamado K, ¿sí? Y y el interruptor pues tiene unas características, ¿no? Que dice t igual a cero y bueno, un nombre. Y que en esta posición inicialmente está abierto. Un interruptor abierto básicamente se mueve como un circuito abierto, ¿sí? Como un circuito abierto. Tener esto rápidamente en cuenta, ¿sí? Un circuito abierto. Y esto de acá me está diciendo, este dibujo me dice que está abierto y esta flecha de acción dice que su acción va a ser cerrarse, o sea, va a ser cerrarse. ¿Y cómo se va a cerrar? El instante t igual a cero, ¿no? Entonces, avanza el tiempo, y cuando lleguemos al tiempo igual a cero, porque pues podemos mirarlo desde antes de y después de, o sea, hay un antes y después. Un antes de que el interruptor se accione, y luego en el t igual a cero, en t igual a cero quiere decir que el interruptor se cierra. Y un interruptor cerrado, y un interruptor cerrado, pues se comporta, bueno, si yo, cuando yo cierro el interruptor, o la acción de cerrar el interruptor, voy a colocar aquí los puntos. Cuando un interruptor se cierra, pues él básicamente modelo como un cable ideal. Y se supone que cuando el interruptor se acciona, aquí ya está cerrado, cuando el interruptor se cierra, ya queda así, ¿no? Ya queda así, cerrado. Y no se vuelve a abrir más según el esquema del dibujo, a menos de que algunos esquemas muestran así como la doble flechita y en esa instrucción diciendo que se cierre y se abre. Aquí en este caso, el problema es, como él dicen que en el t igual a cero se cierra, ¿sí? Y recordar que la acción del interruptor, o sea, de la acción, ¿sí? La acción, ¿cuál es? ¿Qué quiere decir la acción? La acción quiere decir de cerrarse a abrirse, de abrirse a cerrarse, ¿sí? Esa es la acción del interruptor, que pasó de estar abierto a cerrado o de cerrado a abierto. La acción del interruptor de abrirse a cerrarse, pues toma un delta t igual a cero, ¿no? Entonces quiere decir que la acción del interruptor es algo instantáneo. ¿Verdad que es una acción instantánea? Por ejemplo, porque podría cometer un error como el siguiente de interpretación. Se puede tener un interruptor que dice t igual a un segundo. O bueno, pongamos un segundo en tiempo más grande. T igual a 3 segundos. Ese t igual a 3 segundos quiere decir que en los 3 segundos, que en el tiempo igual a 3, t igual a 3 segundos, el interruptor, primero por acá, pues, por ejemplo, el interruptor puede estar abierto y su acción va a ser cerrarse. Pero ¿cómo funciona ese tiempo que está acá? Es que empieza el tiempo, se cuenta, va un segundo, 2 segundos, y cuando llega a los 3 segundos, el interruptor se cierra, pero eso es instantáneo, se demora 0 segundos hacer esto. Es decir, que cuando pasen 3 segundos, el interruptor se va a cerrar, o puede ser así y empieza el tiempo, 1, 2, y al tercer segundo se abre. Este tiempo no quiere decir que el interruptor se demore 3 segundos en cerrarse, no es que 1, 2 y 3 se cerró. No, este tiempo no indica el tiempo que el interruptor va a empezar a cerrarse, que sería 1, 2, 3, no, porque no es una acción. Este movimiento, o sea, cerrarse o abrirse de manera instantánea, se demora 0 segundos, es que pase 1, 2, 3 y una vez, eso fue de inmediato. Entonces no malinterpretar este tiempo acá como el tiempo en el que el interruptor se demora en abrirse o en accionarse, sino el tiempo en el que se va a accionar, porque la acción es instantánea. Ahora, en esos problemas de transitorios, la acción de las fuentes, ¿sí? La acción de las fuentes, perdón, la acción de los interruptores no provocan cambio instantáneo, ¿no? No únicamente la acción de los interruptores están provocando el circuito de cambio instantáneo. Recordar que los cambios instantáneos y la presencia de elementos almacenados son los que producen el régimen transitorio. Los
Cambio, ¿y por qué un cambio instantáneo en la acción del interruptor? Porque puede cambiar la forma, la estructura del circuito. No es el mismo circuito antes del interruptor, antes de accionar el interruptor que después de accionar el interruptor. Lo cual desarrollaríamos la idea a medida que avanza el problema. Por ejemplo, las fuentes de alimentación también pueden tener cambios abruptos, ¿no? Pueden tener cambios abruptos. Y esos cambios abruptos se pueden presentar, bueno, ya que el modelo matemático lo presenta, porque una fuente se prende y se apaga de manera instantánea, pero digamos cómo interpretamos cuando una fuente está con esa acción instantánea. Porque aquí, digamos, no nos dicen solamente las fuentes, pero no sabemos o cómo lo detallamos. Usualmente las fuentes que tienen un comportamiento matemático especial, y ese comportamiento matemático especial, la presencia de los UDTs, es lo que hace que pueda provocar esos cambios instantáneos. ¿Y qué quiere decir esa función escalón? Pues recordemos rápidamente que la función escalón es una función que, desde el punto de vista de funciones, la descripción, una función que vale 1 para t menor que 0 y que vale 0 para, perdón, vale 1 para t mayor que 0 y que esa función vale 0 para t menor que 0. ¿Ok? Que gráficamente, bueno, vamos a escribir un poquito eso mejor, que gráficamente pues se denota ese comportamiento de este estilo. Que gráficamente, si nosotros graficáramos UDT en función del tiempo, pues el comportamiento que se va a notar es algo como eso. Antes de 0 es 0 y en 0 cambia de manera instantánea, ¿no? Cambia de manera instantánea de 0 a 1. Bien, es decir, porque hay una discontinuidad, ¿sí? De 0 a 1 cambia de manera abrupta, ¿sí? Cambia de manera abrupta al valor de 1. Entonces aquí se puede ver que esta función de acá UDT, si esta función de acá UDT, pues cambia de manera abrupta, ¿no? Cambia de manera abrupta. Entonces, tenemos y su SDT, que es la única de las dos funciones que tiene esa función acá. Yo tengo una función que es y su SDT, que es igual a menos 1 por UDT más 2. Es decir, ¿y esto qué conlleva? Vamos a hacer una representación de las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo grafico, voy a subrayar aquí en gris la función 2, voy a hacer la suma de las dos funciones en la gráfica. Si yo grafico la función 2, pues yo tendría algo como esto. Una función que va de menos infinito hasta infinito. Una función que va de menos infinito hasta infinito. Y si yo, por ejemplo, graficara 1 por UD, 1 por 1, menos 1 por UDT, ¿qué sucede? UDT es esto, ¿sí? UDT es esto. Pero multiplicarla por menos 1 lo que va a hacer es que la voy a reflejar, ¿sí? Es decir, que paso de tener hacia arriba hacia reflejar en X, ¿sí? Voy a tener esa función hacia abajo. Y acá, pues, tendría esto de esta manera, ¿no? Aquí tendría esto de esta manera. O sea, en 0, pues sigue valiendo 0 y el menos lo que hace es que la refleja en X, es decir, que pase de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. Y si tenemos en cuenta ese comportamiento, voy a dármelo por acá. Y ahora, ¿qué me va a resultar y su SDT? Entonces, hagamos la suma de las funciones, ¿sí? Hagamos la suma de las funciones. Eso más, de menos infinito a 0, la función sigue siendo la suma, va a ser lo siguiente. 2 0 2 y 0 2 más 0 2 más 0 pues eso me da, pues 2, ¿sí? Entonces, quiere decir que me va a quedar esta parte. Tratar de correr esto aquí. Me va a quedar esa parte así, ¿no? 2 más 0 2 más 0 2 más 0 2 más 0 entonces me queda el 2. Y 2 menos 1 y 2 menos 1 y 2 menos 1 y 2 menos 1 siempre me va a dar 1, entonces por ende, esta altura, ¿sí? Esta altura va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Es decir que 2 menos 1 que me da 1, entonces la función pasa de, vamos a seguir con ese mismo color gris, de 2 y saltaría entonces hasta 1, ¿sí? Entonces saltaría hasta 1. De 2 saltaría hasta 1. Entonces, esto es un esbozo de la función, no es una representación, esto, digamos que a mano. De 2 vas a valer 1 y su SDT. Entonces, miren que para la fuente, sí, para la fuente y su SDT, hay un cambio abrupto en la señal. ¿Por qué? Porque pasa de valer 2 amperes antes de 0 y luego justo en 0 de manera abrupta cambia de valer 2 a 1 ampere, de 2 a 1 ampere. Entonces es una función que cambia de manera instantánea, ¿no? Entonces la interpretación de ISO SDT. Pero si miramos el verso SDT, el verso SDT
pues se ve una función de este estilo, ¿no? Entonces es una función sinusoidal, ¿sí? Es una función sinusoidal, una función coseno, una esbozo de una función coseno más o menos como este estilo. Una función coseno, el de su S de t. Pero, pues digamos que aquí la diferencia es que como ese de su S de t no está multiplicado por, no tiene multiplicado, ¿sí? No tiene multiplicado VT o algo así, o sea, no está la influencia del VT como se ve acá, pues es una función que de menos infinitos a infinitos siempre se va a comportar de la misma manera, es una función sinusoidal periódica, no tiene cambios abruptos, o sea, la función está cambiando, pero de manera continua. Un cambio abrupto quiere decir ¿qué quiere decir un cambio abrupto? Matemáticamente hablando, que un delta a la función, un cambio instantáneo, déjalo así, pues quiere decir que un delta a la función en un delta de t, cero, ¿no? En un delta de t. Eso es lo que quiere decir un cambio instantáneo, lo cual provoca una discontinuidad a la función, provoca una discontinuidad a la función, ¿sí? Y también eso es lo que quiere decir esto, que provoca una discontinuidad en la función. Aquí no hay discontinuidades, ni hay cambio abrupto, ¿sí? La función no cambia de un valor, está cambiando, pero cambia de manera suave, de manera continua. Aquí pasa de 2, de manera brusca pasamos a 1. Aquí tiene un cambio suave. Y esa función es periódica, quiere decir que tiene un comportamiento que es el mismo. Si usted agarra aquí una ventanita de tiempo, pues usted mismo, por ejemplo, de aquí hasta acá, usted ese mismo comportamiento lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. O sea, siempre la función se va a comportar de una misma manera, ¿no? Una misma manera. Entonces, digamos que, pues, hay dos efectos, hay dos eventos, digámoslo así. Los eventos instantáneos del circuito, ¿cuáles son? Hay dos. Uno, por el interruptor K, la acción de K, más bien, la acción de K. ¿Cuál es la acción de K? La acción de K es que es un interruptor que en el tiempo cero se cierra. Y dos, la fuente y su S. La fuente y su S. ¿Por qué la fuente y su S? Porque es que la fuente y su S está cambiando su valor de forma instantánea, ¿no? La fuente y su S están cambiando su valor de forma instantánea. Pero los dos eventos ocurren en el mismo instante de tiempo. Los dos eventos ocurren en el mismo instante de tiempo, o sea, en el tiempo igual a cero. Entonces vamos a analizar el problema antes de los eventos y luego después de los eventos. Es decir, el primer análisis que vamos a hacer es para t menor a cero. ¿Por qué cero? ¿Por qué no un segundo? No un dos. ¿Por qué en t menor a uno? Dos. No, porque es que el evento está ocurriendo en cero. Pero si los eventos hubieran ocurrido en tiempos diferentes, por ejemplo, yo tengo evento uno y ocurrió en cero y el evento 2 ocurrió en uno, entonces yo tendría lo siguiente. Antes, de, antes del primer evento, pasó el primer evento, pero no ha pasado el segundo, y después de el último evento, es decir, antes de cero, entre cero y uno, y después de uno, ¿no? Antes del primer evento, cuando ocurrió el primer evento, pero el segundo no ha ocurrido, y después de que ocurrió el segundo, y pues, y ya ese sería el análisis. En este caso, ¿no? En este caso, tendríamos tres instantes que estudiar. Aquí para este problema solamente tendremos dos instantes, antes y después, ¿no? Antes y después. Entonces, ¿qué procedemos acá a hacer ahora? Entonces, voy a hacerles un rápido dibujo del circuito y hay que tener mucho cuidado porque en análisis puede ser un poco diferente. Entonces, miremos lo siguiente. Antes de cero, tenemos una fuente. Antes de cero, pues bueno, voy a empezar a dibujar algunos elementos, voy a empezar a agregar los elementos del circuito. Entonces, tenemos la fuente, no está sufriendo la fuente está activada, está funcionando. La fuente sinusoidal de su SDT, ¿cierto? Por acá, pues vamos a ir corrigiendo el dibujo. Por acá tengo una resistencia de 2 ohms, ¿cierto? Eh, y acá se viene el interruptor K. El interruptor K antes de cero, no se, o sea, el tiempo de acciones en cero, o sea, antes de cero está en su estado inicial, que estar abierto. Entonces quiere decir que en ese momento ese interruptor K, y voy a escribirlo aquí, el interruptor K está abierto, ¿no? Se comporta como un circuito abierto. Por acá, pues baja una resistencia. Y por acá viene bajando una resistencia de 2 ohms.
Y acá, pues se vienen dos elementos en serie, una resistencia y un condensador. La resistencia de 2 ohms. La capacitancia, bueno, eso es algo que voy a dejar de último, ya diremos el por qué. Aquí estaría el B sub C. Por acá, pues viene una fuente de corriente. Por acá tendríamos una fuente de corriente, pero antes de cero, esa fuente de corriente tiene un valor de 2 amperes, ¿no? Estamos en el tiempo menores a cero. Entonces, en el menores a cero, la fuente de corriente pues tiene un valor de 2 amperes, ¿no? De 2 amperes. Por abajo del dibujo, ¿sí? Por abajo del dibujo, pues tendremos un inductor. Aquí por este lado del circuito tenemos un inductor y por el cual ese inductor va a circular una corriente, ¿no? Por el cual el inductor va a circular una corriente. Y por este lado, finalmente, tenemos una resistencia, un ohm, ¿sí? Tendremos una resistencia de un ohm. Ahora, ¿cómo se la análisis? Que aquí la pregunta es calcular el valor de su LDT en el instante t igual a 1.25, ¿sí? En el instante igual a 1.25. Oiga, el instante 1.25 no es mayor, no es un tiempo mayor que cero porque estamos analizando el t menor que cero, ¿sí? ¿Por qué tengo que analizar el t menor que cero? ¿Por qué no voy directamente al t mayor que cero si mi pregunta no está en t menor que cero ni en t mayor que cero? Porque recuerden que ese es un problema de régimen transitorio y vamos a hacer los cálculos de ISOL y B sub C y a partir de eso vamos a responder por qué tenemos que ir primero al t menor que cero. Haciendo estos cálculos, pues tendremos en cuenta por qué lo estamos haciendo así. ¿Por qué es tan importante analizar primero ese instante de tiempo? Y luego responderemos en su momento que vayamos al t mayor que cero. Y ahora sucede lo siguiente. Antes de cero, o sea, todos los eventos ocurrieron en cero, ¿sí? En cero. Es decir, que antes de cero jamás va a ocurrir un evento instantáneo. Como antes de cero, ¿sí? Como antes de cero no hay eventos instantáneos, quiere decir que el circuito está en un régimen permanente o de estado estable, ¿sí? En un régimen permanente o de estado estable. Esto quiere decir que calcular los valores de B sub C y sub L, o cualquier señal de aquí, es un análisis de circuito ordinario, ¿sí? Es decir, que el análisis de un circuito en régimen permanente es la solución de un circuito cualquiera que se ha hecho antes. O sea, aquí no hay, digamos, entre comillas, no hay análisis transitorio, porque el análisis transitorio se hace después de que ocurre un evento. Por aquí, como nunca ocurrió un evento instantáneo, pues estamos viendo un problema de régimen permanente. O sea, aquí no hay un régimen transitorio. No confundir que el transitorio es que existan inductores y condensadores. No, el transitorio sí lo debe incluir para que exista el régimen transitorio, pero no es que, no es porque hay inductor y condensador e interruptor de un régimen transitorio, no. El interruptor es una forma de después representar un cambio instantáneo, pero si por ejemplo antes de cero nunca ocurre un cambio instantáneo, pues no es un régimen transitorio. El régimen transitorio se debería en t mayor que cero, porque en cero ocurre el evento y luego empieza a aumentar el tiempo, mientras esos de acá ellos van respondiendo a ese evento instantáneo, pero aquí no es un ejercicio cualquiera de circuito, es un circuito ordinario. Y, por ejemplo, para empezar, por ejemplo, esa fuente acá queda desconectada, ese circuito de acá a la izquierda y ese a la derecha están desconectados porque aquí hay un circuito abierto. Que estén conectados por lado no quiere decir que se comuniquen, ¿no? Este circuito de acá, esa fuente con esa resistencia, y los de acá son dos circuitos independientes. Están conectados por lado, pero tienen que estar conectando tanto abajo por arriba. Y entonces, si nos fijamos en el circuito de la derecha, tenemos un circuito con una fuente de corriente continua y en corriente continua y en régimen permanente, y ese es un problema de régimen permanente, o sea, la solución de un circuito cualquiera, pues ya sabemos que el condensador y el inductor tienen unos comportamientos especificados, y que son los siguientes. El condensador se comporta como circuito abierto, y el inductor se nos comporta como un cable ideal, ¿no? Se nos comporta como un cable ideal. No siempre va a ser así, es porque tenemos fuente continua y estamos en un problema de régimen permanente. El régimen permanente es una solución cualquiera. Es un circuito cualquiera que usted soluciona. O sea, usted nunca habló de transitorios. Es un circuito cualquiera que usted, bueno, ya veces usted suele. Si eso hubiera sido una fuente alterna, pues el condensador no es circuito abierto ni inductores cortos y toca hacer análisis fasorial. Y entonces, bajo esta idea, pues lo que vamos a hacer es calcular, lo que vamos a hacer es calcular, pues B sub C e I sub L, ¿no? Pues B sub C e I sub L. Aquí lo curioso es que, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo haremos ese cálculo? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, la corriente de esa 2 amperes viene y se queda por acá, ¿sí?
la corriente de 2 amperes viene y se queda por acá. Porque por acá la corriente va a ser 0 amperes, pues debido a que hay circuito abierto. Lo mismo por acá, la corriente que es por ese pedazo es 0 amperes. Y la corriente que viene por acá, entonces también sería 0 amperes. ¿Sí? Entonces, por ende, pues como aquí no hay corriente, esta tensión voy a colocar aquí un valor, no importa la polaridad porque es 0. Y aquí la tensión también debería ser 0. Y es más, esta corriente ISUL, ¿sí? Esa corriente ISUL también sería 0 amperes, ¿sí? Porque no hay forma. Aquí digamos que sí, esa corriente de 2 amperes da vueltas acá, ¿sí? Pero esa ISUL no tiene una manera de transitar por un camino cerrado. Entonces ya sé que ISUL también va a ser 0. Entonces, el primer dato que yo tengo el problema es que ISUL vale 0 amperes, ¿sí? Vale 0 amperes. ¿Cuánto valdría el sub C? Ah, bueno, por aquí sí habría tensión. A mi lado la resistencia acá. Tendríamos una tensión de 2 volts, ¿no? Ley de Ohm, 2 por 1, 2 volts. Si hacemos la malla externa, me refiero a esto, pues tendríamos menos el LBK, tendríamos menos cero, más B sub C, ¿cierto? Más B sub C, más 2, eso 0, 0 más B sub C más 2 es igual a 0. Por lo que tendríamos entonces que B sub C es igual a menos 2 volts. Entonces ya sabemos que B sub C es igual a menos 2 volts. B sub C entonces nos queda de menos 2 volts. Eso es lo que está sucediendo antes de 0. Esos verían los valores de B sub C e I sub L antes de 0. Y pueden haber otras preguntas como que, bueno, ¿por qué analiza I sub L antes de tiempo si la pregunta es mayor que 0? Y a su misma vez, ¿por qué está incluyendo el condensador? Si mi problema no es el condensador, sino el inductor. Bueno, en el T mayor que 0 se van a responder esas preguntas. Ahora entonces lo que vamos a mirar es el T mayor que 0. Entonces vamos a la siguiente página y a la siguiente información. Bueno, entonces a continuación, no, para el instante, para T mayor a 0, ¿no? Para T mayor a 0. Bueno, y otra información importante que es en T menor que 0, lo vamos a escribir por acá, era que el I sub L era 0 amperes y que eso se valía menos 2 volts. Pero que esa información de acá, tener en cuenta, que esa información de acá era para T menor a 0, ¿no? Tener en cuenta que estos datos de acá era para T menor a 0. Ahorita tendremos en cuenta que para qué nos podría servir eso, ¿no? O sea, que la conclusión en el T menor que 0 era obtener esos valores, pero entonces, cuál era la necesidad de haber hecho esos cálculos? Entonces ya eso es lo que vamos a constatar acá. En T mayor que 0, o sea, en 0, o sea, cierra el primer interruptor. Tiene que decir que el interruptor queda cerrado y se mantiene así de 0 hasta infinito, porque no dice más el problema, es la acción de ese interruptor. Y quiere decir que en ese momento el interruptor al estar cerrado, eso se nos va a convertir en un cable ideal, ¿sí? En un cable ideal, ¿sí? Y nos va a quedar un circuito, el análisis de circuito que vamos a hacer ahora. Y bueno, aquí tendríamos el condensador. Bueno, aquí ya estos modelos no son válidos porque ya no estamos en un problema Riemann permanente. Y aquí yo tendría el condensador y el inductor. Y empezamos a analizar cosas como lo siguiente. El circuito que nos queda en T mayor que 0 es totalmente diferente al circuito que en T menor que 0. ¿Por qué? Porque ya es que en T mayor que 0 incluimos la fuente de tensión. Ya estamos incluyendo la fuente de esa tensión, ya entraría en los cálculos que tengamos que hacer acá. En T menor que 0, ese pedazo de circuito, la fuente y la resistencia, no la tenemos en cuenta, no la estamos teniendo en cuenta. Y ahora sí lo estamos teniendo en cuenta porque entró en el circuito. Entonces nos queda claro que en T mayor que 0, el circuito es diferente al T menor que 0. Entonces, por eso, pues aquí estamos notando que aquí, y no solo eso, no solo eso. Para empezar, la topología del circuito cambió, porque la fuente, perdón, porque el interruptor pasó de estar cerrado a abierto, entonces incluimos la fuente. La fuente sigue valiendo lo mismo, ¿no? La fuente sigue teniendo un comportamiento, solo que antes la fuente no influía. Y la fuente de corriente aquí ya no vale 2 amperes. Tenemos que correr el valor porque ahora pasó a valer 1 amper. Pasó a valer 1 amper. Entonces, el circuito en T menor que 0 es diferente al T mayor que 0. ¿Por qué? Porque es que en 0 hubieron dos eventos instantáneos. El primer evento fue que ese interruptor se cerró, entonces incluimos la fuente en el análisis de circuito y la fuente de corriente pasó de tener un valor de 2 amperes a 1 amper. Entonces, el análisis de circuito que se hace acá, primero, el circuito que hay que analizar es diferente al anterior, es una estructura diferente al otro y el análisis aquí sí es diferente. Porque es que en 0 ocurre un evento, primero,
¿Qué pasa acá? En cero, en t igual a cero, hubo un evento instantáneo. Bueno, eventos, porque fueron dos. Segundo, el circuito en t mayor que cero tiene presencia de inductores y condensadores. Y entonces, con estos, digamos, estas dos condiciones de que hubieron eventos instantáneos, en cero ocurrió un evento instantáneo. Queremos mirar qué pasa después del evento instantáneo, cómo evoluciona el circuito, las señales del circuito, o sobre todo cómo evoluciona ISOL. Entonces, en cero hubo un evento y como hay elementos almacenadores, entonces la evolución de ISOL, para hacer el cálculo de ISOL está en un circuito en el cual hay evento instantáneo y elementos almacenadores. Entonces, aquí hay un régimen, un candidato a decir que eso es un problema de régimen transitorio. Entonces, este problema es un análisis de régimen transitorio. Entonces, el régimen transitorio es diferente al régimen permanente. Aquí ya se hace análisis de régimen transitorio. Pero análisis de régimen transitorio lo vamos a hacer aplicando táctica de transformada de Laplace, ¿no? Táctica de transformada de Laplace, ¿sí? Es decir, que vamos a utilizar el dominio de S para hacer el análisis transitorio, por la facilidad y la practicidad del análisis de la transformada de Laplace. ¿Y eso a qué hace referencia? Pues de que vamos a analizar el circuito en el dominio de S, ¿sí? En el dominio de S, en el dominio S, y a partir de ese dominio, pues nosotros a partir de ese elemento, sí, es el dominio S, vamos a calcular la señal que nos interesa y ahí vamos a responder las siguientes inquietudes. Y recordemos un par de cosas. En el dominio del tiempo y en el dominio S, las resistencias se comportan igual. Lo interesante es ver, por ejemplo, en el dominio del tiempo, bueno, en el dominio S, ¿qué sucede con el condensador? Recordar que entonces en el dominio S, esos modelos que ya se han demostrado aquí, ya vamos a ir directo. Lo que sucede es que en el dominio de Laplace, el condensador se comporta de la siguiente manera. Tenemos un condensador. Tenemos dos modelos realmente. Primero para el condensador. Tendríamos dos modelos. Recordar que son dos modelos. Y los dos modelos son totalmente válidos. Cualquiera de los dos me funcionan. Un primer modelo es que el condensador queda en serie con una fuente de tensión y esa fuente de tensión. Y aquí estaría la tensión del condensador, el B sub C. O sea, el condensador, la tensión en el dominio del tiempo es la del condensador, pero en el dominio de ese el condensador se vuelve dos elementos en serie. O sea, la tensión es la de los dos, no la tensión. O sea, decir que el B sub C sería ese sería un error. No, porque el dominio de ese, el condensador se vuelve en esos dos elementos. Y, diga, si seguimos el signo de este más acá, el primer signo que vamos a encontrar acá es el más y es el menos, y esa fuente tendrá un valor de B sub C de 0 menos dividido entre S, ¿no? B sub C de 0 menos dividido entre S. Y acá pues estaría una corriente que circula por el inductor, perdón, por el condensador. Entonces, estos modelos ya están demostrados de la estática de transformada a Laplace, sino que vamos a ir directo, ¿no? Vamos a ir directo, que ya ese modelo ya está demostrado por qué es que se toma así. Pero no es la única interpretación. También lo puedo ver como siguiente modelo. Una fuente, en vez de tener un condensador en serie con una fuente de tensión, te lo puedo también ver como un condensador en paralelo con una fuente de corriente. Y esa fuente de corriente pues tiene un valor de C por B sub C de 0 menos, ¿no? B sub C de 0 menos, ¿sí? Y aquí estaría pues el I sub L. Y pues aquí estaría el B sub C, ¿no? Y aquí estaría el B sub C. Y aquí estaría el B sub C. Para el inductor, para el inductor también tenemos lo mismo, ¿no? Para el inductor tenemos lo mismo. El inductor puede también tener dos modelos en el dominio S. Y los modelos del inductor son muy parecidos al del condensador, es decir, que tenemos dos circuitos, uno serie, y tenemos otro circuito en estructura paralelo. Modelo serie y modelo paralelo. Donde entonces el valor del inductor y que en el dominio S recordar que el inductor pues tiene unidades de impedancia, ¿no? Ohms. Aquí sería S por L ohms, aquí también sería S por L ohms, y aquí pues tendría la tensión del inductor, ¿cierto? Y realmente lo que más nos importa es la corriente del inductor, y la corriente del inductor, bueno, aquí se reparten estas, aquí tendría la corriente del inductor, y aquí esa corriente que se reparte entre estas dos no sería la corriente del inductor, sino la de los dos según este modelo, y aquí tendríamos la tensión del inductor. Y aquí el valor de la fuente que tiene. Entonces el primer signo que vamos a encontrar aquí es el menos.
digamos, y el más. A diferencia del condensador, la polaridad va contraria a la del inductor. Aquí la polaridad es diferente. Y el valor de la fuente sería pues L por I sobre L de 0 menos. Y aquí el valor de la fuente de corriente. Aquí el valor de la fuente de corriente. Pues en este caso sería, iría hacia abajo y tiene un valor de I sub L de 0 menos dividido entre S, ¿no? I sub L de 0 menos dividido entre S. Esos serían los dos modelos del condensador y el inductor en el dominio de S. ¿Cuál de los dos modelos me funciona? Cuando utilizo el serie o el paralelo. Realmente los dos, si yo utilizo el modelo serie y el modelo paralelo, los resultados van a dar los mismos, ¿no? Van a dar los mismos, ¿sí? Van a dar los mismos. Es decir, que no importa, los dos son modelos equivalentes. Es decir, que si yo llego a utilizar el modelo serie, la respuesta me daría igual que utilizar el modelo paralelo. Ah, no, es que si utilizo el serie no me da lo mismo que en el paralelo. No, me tiene que dar lo mismo porque son modelos equivalentes. Y entonces, ¿cómo decido cuál uno y cuál otro? Digamos que la estructura del circuito nos va a ayudar a entender un poco más, ¿sí? Que, por ejemplo, si tenemos así circuitos así con ya estructuras complejas, por ejemplo, este circuito de acá, pues, por ejemplo, agregar un modelo paralelo sería agregar otra malla más. O sea, agregar modelos paralelos, por ejemplo, en inductor por dos elementos en paralelo sería agregar dos mallas adicionales. Y, por ejemplo, yo quiero hacer el problema por mallas. Serían tres mallas. Entonces, digamos que si lo hago por el modelo serie, pues me quedan tres mallas. Las mismas tres mallas. Pero si utilizo el modelo paralelo, en vez de tener tres mallas, voy a tener cinco mallas y complico el modelo del circuito. Entonces, digamos que eso también va a depender de que el circuito usted no sé, no lo complique, ¿no? No nos lo compliquemos. Si, por ejemplo, tuviéramos un inductor y el condensador en paralelo, pues los modelos paralelos serían interesantes porque conservamos. O sea, aquí tenía el inductor, o sea, y aquí, digamos, aquí el otro. Y alguien podría pensar, oiga, pero complicó un poco más el modelo, ¿no? Porque tendría un solo nodo, ¿no? Tendría un solo nodo y podría hacer un análisis nodal. Algo más sencillo. Entonces, digamos que eso va también dependiendo del gusto de cada persona, cómo lo va a solucionar. Y miren que en los modelos aparecen dos variables. Aquí está el inductor, pero aparecen dos cosas que se llaman B sub C de 0 menos e I sub L de 0 menos. ¿Y eso qué quiere decir? El 0 menos es algo que solo existe en T menor que cero. Es decir, ¿cuánto vale la tensión? El B, entonces, ¿qué quiere decir el cero menos y el I sub L de 0 menos? El 0 menos quiere decir, o el B sub C de 0 menos, ¿cuánto es la tensión del condensador justo antes de cero? No en cero, o sea, ¿por qué cero menos? Porque en cero ocurre el evento instantáneo, pero cero menos quiere decir antes de cero, ¿sí? Antes de cero, ¿sí? El antes de cero. ¿Cuánto haría la función antes de cero? O sea, básicamente el B sub C de 0 menos quiere decir que vaya al T menor que cero, ¿sí? ¿Eso cómo se obtiene? Eso se calcula en el T menor que cero. Es decir, que usted agarre la función de B sub C y la función de I sub L. Primero, ubique quiénes son las funciones en T menor que cero de sub C y sub L. La función, aquí sería menos 2 volts y aquí sería 0 amperes. Y el C y B sub C de 0 menos, entonces B sub C de 0 menos e I sub L de 0 menos, ¿qué es? Evaluar esas funciones en cero, ¿sí? Es evaluar las funciones en cero. Es como si usted hubiera tenido en T menor que cero, 2T más uno. Entonces, ¿qué es el cero menos? Es evaluar en cero. Es lo mismo que evaluar en cero. Simplemente, y eso me quedaría dando uno. Sí, porque 2 por cero, 0 más uno. Entonces, el cero menos, ¿qué quiere decir? Que es que yo elija la función en t menor que cero. Otro ejemplo mejor de explicar esto sería como que usted tiene una función 2t más uno y esa en t menor que cero. Y usted tiene 3t más 5 y esa en t mayor que cero. Si usted le dice en cero menos, usted elige la función de acá para evaluar, es decir, 2 de 0 menos más uno, que esto me va a dar 1. No puedo usar esta, ¿por qué? Porque esta función es de cero en adelante, el cero menos antes de cero. No puedo usar más. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, cero más, es que yo elija esta, es decir, 3 por cero más 5, que eso me da 5. Yo no puedo elegir la de cero menos, ¿por qué no? Porque es cero más después de cero. O sea, el cero menos que agarra evalúe en cero la función que estaba antes de cero. El cero más que evalúe la función en cero, pero después de cero. La función después de cero, no puedo evaluar, porque es que cero más es de cero en adelante y el cero menos es de cero en hacia atrás. Listo. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a modelar el problema en el dominio de Laplace. En el dominio de eso. Entonces, lo último que vamos a mirar son las fuentes.
Porque, digamos que, bueno, estamos en el dominio de S, estamos en el dominio de S, y va a ocurrir esto. Aquí pues ya no va a aparecer esta variable. Ahorita vamos a mirar el detalle de algunas cosas. Voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar el condensador y voy a borrar el inductor. ¿Y por qué los debo borrar? Porque pasa esto. Y voy a separar eso un poquitico. Las resistencias quedan intactas, las resistencias quedan igualitas. Entonces digamos que las resistencias las dejo quietas. El condensador pasó de ser un condensador ahora a ser un condensador en serie con una fuente. Vamos a utilizar modelos serios. Vamos a trabajar con modelos serios. Y el inductor y el condensador tiene un valor de 1 sobre SC, ¿sí? 1 sobre SC, ¿sí? 1 sobre SC. Entonces, 1 sobre S por C y el valor de C, que es 0,25, que le mismo que decir un cuarto, ¿no? Que le mismo que decir un cuarto. Entonces, quiere decir que esto me va a quedar 4 sobre S. Entonces, el condensador va a tener un valor de 4 sobre S, ¿sí? 4 sobre S. Pero aquí ya sería en ohms, ¿sí? Y la fuente, entonces recordemos la polaridad que venía. El B sub C viene el más aquí y el menos acá. El B sub C es el de los dos. Y entonces, recuerda que si voy con el camino del más, el primer signo que me voy a encontrar acá va a ser el más, el de la fuente, según el modelo, ¿no? Según el modelo, el primer signo que me voy a encontrar es el más. Aquí hay un más y aquí hay un menos. Y esa fuente, ¿vale? Pues B sub C, B sub C es 0 menos, B sub C es 0 menos, que es menos 2 dividido entre S. Que va a ser menos 2. Esa fuente va a ser menos 2 sobre S vol, ¿no? El valor de esa fuente va a ser 2 sobre S. ¿Por qué? Porque dice que B sub C es 0 menos, ¿sí? B sub C es 0 menos, que vale menos 2 dividido entre S. Entonces ya yo tengo el modelo de Laplace del condensador. Y ahora el inductor, pues, se puede convertir en inductor en serie también con una fuente de alimentación. Y recordemos el sentido de la corriente del inductor. Aquí estaría I sub L. El inductor, pues ahora vale S por L, ¿no? S por L. S por el valor de L. Y L es un Henry. Entonces me va a quedar S. Entonces me va a quedar S ohm. Sí, me va a quedar S ohm. Y la fuente de acá, recordemos que el primer signo que vamos a encontrar, si el primer signo que vamos a encontrar es el menos, aquí sería el más, o sea, el del punto dice el sentido de la corriente, ¿no? El primer signo que vamos a encontrar es el menos y esa fuente de corriente vale I sub L de 0 menos, perdón, L por I sub L de 0 menos, entonces sería L por I sub L de 0 menos, L que vale 1 e I sub L de 0 menos que vale 0. Entonces quiere decir que esa fuente termina valiendo 0 volts. Esa fuente aquí termina valiendo 0 volts. 0 volts. Y entonces digamos lo siguiente, si las condiciones iniciales, o bueno, si el B sub C, mejor digámoslo así, si por alguna razón el B sub C de 0 menos es igual a 0 y el I sub L de 0 menos es igual a 0, en el caso del inductor, digamos que los modelos en el dominio es el inductor y el condensador, simplemente es el inductor y el condensador, o sea, S por L y 1 sobre S por C. ¿Por qué? Porque la fuente de tensión ceros es un cable ideal y una fuente de corriente cero es un circuito abierto. Digamos que de manera sencilla, para casos prácticos más adelante, si las condiciones llegan a dar cero, o los valores antes del evento son cero, entonces el inductor se lo vuelve solo el inductor. O sea, ya no tendríamos la fuente, sino solo el inductor y solo el condensador, porque la fuente nos vuelve un cable ideal o circuito abierto, o sea, nos queda el condensador y lo mismo acá. Entonces, digamos que eso es algo a tener en cuenta para con un pequeño punto de vista para más adelante, ¿no? Y ahora nos faltan las fuentes. Simplemente es obtener la transformada de Laplace de las siguientes señales. Si yo tengo una señal constante, la transformada de Laplace de la constante sería K sobre el valor de la constante. En ese caso, aplicando esto, eso es por tablas, eso lo encuentro ya está hecho en tablas de transformada de Laplace. Entonces ya sabemos que, entonces, nos quedará aquí la fuente de corriente, valor 1 sobre S, amper, ¿no? 1 sobre S, amper. Y ahora si yo tengo si yo tengo una función que es 24, o bueno, si yo tengo una función que es coseno de omega t, ¿y por qué era el coseno? Porque es la que tenemos acá, ¿no? La que tenemos acá. Su transformada de Laplace va a ser entonces S sobre S cuadrado más omega cuadrado, ¿no? S sobre S cuadrado más omega al cuadrado.
Pero aquí hay una cosa diferente. Aquí la función vale 24 coseno de 2θ. Eso sería nuestro omega. Y el 24, pues lo que pasa es lo siguiente, que si yo también tengo, si aquí yo, por ejemplo, tuviera A, entonces quedaría la transformada por la constante. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, entonces la transformada de la Laplace de la fuente, ¿cómo la vamos a interpretar? Entonces, en ese orden de ideas, pues arriba quedaría 24 por S, ¿sí? A que vale para nosotros esto, la amplitud, y S cuadrado más omega cuadrado, pero omega es 2, ¿sí? Omega es 2, entonces 2 al cuadrado, entonces quedaría 4, ¿sí? 4 volts. Y sería entonces la transformada de Laplace de la señal de la fuente de tensión de acá, y ya tenemos la transformada de Laplace de la fuente de corriente. Ya tenemos todo el circuito modelado en el dominio de Laplace, ya tenemos todo el circuito, voy a cambiar este suelo un poquito más notorio, ya tenemos todo el circuito en el dominio de Laplace, en el dominio ese, entonces lo que procede ahora es calcular en este dominio lo que nos interesa, ¿no? En este dominio lo que nos interesa, ¿qué nos interesa? I sub L, ¿no? Nos interesa calcular eso en el dominio de S y vamos a calcular I sub S, I sub L, perdón. Entonces tengo un circuito en el cual yo conozco una fuente, estas dos fuentes, yo conozco esa resistencia, conozco esa impedancia, tengo todos esos elementos. Entonces en ese circuito obtener I sub L. Y no es un circuito de estructura sencilla, es decir, tenemos varias cosas en serie, varias cosas, o sea, tenemos varias ramas, varias mallas, etcétera. Entonces, vamos a trabajar por medio de técnicas de análisis. Técnicas de análisis, es decir, vamos a aplicar técnica de nodo, técnica de mallas. Por preferencia, vamos a trabajar técnica de mallas para hallar I sub L, ¿no? La técnica de mallas me dice lo siguiente, ¿no? Entonces, yo primero configuro mis corrientes. Primero son 3 mallas, ¿sí? Son 3 mallas. Entonces, mis corrientes de malla. Aquí tendría mi corriente a llamarla I sub 1. Y todas las corrientes de malla las coloco en el mismo sentido. Aquí tendría mi corriente. Que en ese caso coincidiría con la misma I sub L. Esa sería la misma I sub L que está acá. Porque va con en este mismo pedazo está esta I sub L. Y por acá pues tendría mi otra corriente que voy a llamarla I sub 2, ¿no? Voy a llamarla I sub 2. Entonces voy a hacer el análisis de mallas, ¿no? Voy a hacer análisis de mallas. Ya. Entonces, aquí haciendo el método de mallas, que nos quede más espacio para analizar, entonces la malla de I sub 1, entonces me quedaría menos 24S dividido entre, sí, dividido entre, voy a dar claro un poquito más, 24S entre S al cuadrado, más 4, más 2 I sub 1, más 2 y 1 menos IL igual a 0, y entonces vamos a organizar la ecuación. Organizando, ¿qué nos va a quedar? Organizando nos va a quedar entonces 4 I sub 1 menos 2 I sub L es igual a 24S y entre S cuadrado más 4. Y ahí nos queda la primera ecuación, ¿no? Y aquí nos queda la primera ecuación organizada, ¿no? Nos queda la primera ecuación organizada. Y aquí tengo la malla de I sub L que empezaría por acá, ¿no? Entonces tendríamos S, vamos a escribir un poquitico más aquí abajo, S por I sub L, ¿cierto? S por I sub L, ¿no? Aplicando ley de Ohm, más 2 por I sub L menos I sub 1, ¿no? I sub L menos I sub 1, también un poquitico el 2 de acá. Cambiamos aquí rápidamente este 2, más 2 por I sub L, más 4 sobre S por I sub L, más, y este menos me quedarían menos 2 sobre S. Y aquí el lío es que tenemos aquí el problema es que no puedo calcular la tensión de acá, ¿no? Aquí no puedo calcular la tensión de acá. Por lo que entonces aquí tenemos supermalla, ¿no? Aquí tenemos una supermalla, ¿sí? Porque aquí yo no puedo calcular la tensión. Yo no tengo manera de calcular la tensión en forma de ley de Ohm. Entonces, como tenemos supermalla, entonces vamos a tener una supermalla. ¿Y esa supermalla qué es? Entonces me instala la siguiente malla, o sea, sí, sí. Y
y armo las ecuaciones. Es decir, que me salto la siguiente malla y armo la ecuación, ¿no? Me salto la siguiente malla y armo la ecuación, es decir, como si hiciera la malla externa, ¿sí? Y sumo esas dos ecuaciones, entonces me quedaría más 1 por I sub 2 y es igual a 0, ¿no? Y es igual a 0. Ahora reorganicemos la ecuación, ¿sí? Reorganicemos la ecuación. La ecuación reorganizada, ¿cómo me va a quedar? Pues esa me va a quedar de la siguiente forma. Esa ecuación me va a quedar organizada de la siguiente forma. Entonces me va a quedar menos 2 por I sub 1 más, entonces quedaría 4, ¿sí? Quedaría 4 más 4 sobre S más S, y eso multiplicado por I sub L, ¿no? Y eso multiplicado por I sub S, por I sub L, perdón, más I sub 2, ¿sí? Más I sub 2, y eso va a quedar igual a 2 sobre S. Ese 2 pasa para el otro lado, ¿no? S pasa para el otro lado. Entonces me queda más 2 sobre S, eso igual a 2 sobre S. Y aquí tendría la segunda ecuación, ¿sí? Y aquí obtendría la segunda ecuación. Pero entonces digamos que tenemos un pequeño lío. Y ese pequeño lío es que, listo, ya analicé todas las mallas. Pero entonces la técnica de malla me dice, oiga, por cada malla hay una ecuación. Por cada malla debería haber una ecuación y son 3 mallas. Pero yo solo obtuve 2 ecuaciones. Oiga, son 3 mallas y son 3, deberían ser 3 ecuaciones, nos falta una. Pues la otra ecuación la sacamos de la rama problema, ¿no? La otra ecuación la sacamos de la rama problema, es decir, como que nos enfocamos un momentico en la zona en la cual provocó que se hiciera la supermalla, ¿no? Entonces venimos acá y hacemos como una especie de zoom del problema, y aquí yo tengo una fuente de corriente que vale 1 sobre S, y miramos los implicados. Los implicados es, por izquierda tengo I sub L, que es como decir, aquí estaría apuntando hacia este nodo, y aquí estaría saliendo este nodo, ¿no? Siguiendo la trayectoria acá. Y por derecha, pues tengo I sub 2, y si obedezco eso es como si sus dos saliera de este no o detrás de este no. Y elijo cualquiera de los dos nodos, puede ser el de arriba o el de abajo, el resultado va a ser el mío, no sé cuál, elegir este. Y hago una ley de corriente de Kirchhoff. ¿Y la ley de corriente de Kirchhoff qué es? Entra I sub L, entra 1 sobre S y sale I sub 2. Y ahí ya termino otra ecuación. Y voy a organizar de la siguiente manera. Siempre arranco con I sub 1, luego I sub L y por último I sub 2. Lo ideal es que siempre sea usted ordenado en las ecuaciones, ¿no? Que sea ordenado en las ecuaciones. Entonces, ese orden de ideas pongo aquí de primero. I sub L, ese I sub 2 me lo traigo para acá, que sería menos I sub 2. O sea, primero siempre va a colocar. No está I sub 1, entonces la segunda variable va a ir I sub L. Y la última variable va a ser I sub 2. Y eso va a quedar igual a menos 1 sobre S. Y ya con esto, ¿sí? Y ya con esto, pues completo mi sistema de ecuaciones, ¿no? Ya con eso completo mi sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Digamos que lo que vamos a hacer ahorita es por practicidad, ¿no? Es por practicidad. ¿Y esa practicidad qué es? Esa practicidad quiere decir que voy a ver esto como un sistema de ecuaciones, pero matricialmente hablando, ¿no? Matricialmente hablando. Aquí lo que estoy colocando es como una especie de matriz, ¿sí? ¿Y cómo es esto del sistema matricial? Entonces aquí voy a colocar, bueno, voy a dividir esto un poquitico. Mi matriz va a ser de este tamaño. Bueno, voy a hacer esto equidistante, entonces sería 1, 2, 3, 4 cuadritos, ¿cierto? Y lo mismo acá, 1, 2, 3, 4 cuadritos. Bueno, eso de pronto lo agrandamos un poquito como abajo. Y también acá. Y eso es por practicidad. Y ahorita vamos a ver el sentido de hacer esto, ¿no? Y entonces, pues voy a empezar. Aquí iría la primera variable que sería, pues si yo también hago lo mismo acá, esta división, y esta división también lo voy a hacer acá. Simplemente lo que estoy haciendo es que voy a representar mi sistema de ecuaciones de manera matricial, solo que lo estamos haciendo de forma ordenada. Y aquí pues habría otra pequeña división de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí, bueno, voy a colocar la línea acá divisora. De pronto extiendo esto un poquito más. Y también extendería esto un poquitico más. Ahora sí. Y voy a colocar aquí en el orden las variables, ¿no? Las variables son I sub L, perdón, I sub 1, I sub L, I sub 2. Y aquí voy a colocar aquí 1, 2 y 3, o sea, las ecuaciones. No importa el orden realmente. Y aquí voy a colocar arribita I sub 1,
I sub 2, perdón, I sub L e I sub 2. Y entonces, esas casillas se van a llenar en función de lo que hay en la matriz. Es decir, primera ecuación, en el 1 hay un 4, el I sub L hay un -2, aquí no aparece el 2, te voy a colocar 0 en la primera ecuación. Y aquí al otro lado voy a colocar entonces el 24S, que tiene entre S cuadrado más 4. Así voy llenando la matriz. Ecuación número 2, ecuación número 2. En el, ahí I sub 1, que está acompañado con un -2, en el I sub L aparece 4, más 4 sobre S, más S, y aquí aparecería 1 en el I sub 2, y al otro lado sería igual a 2 sobre S, ¿sí? Y aquí en la tercera ecuación, pues tengo, pues I sub 1 no aparece, I sub L vale 1, I sub 2 vale -1, y eso va a quedar -1 sobre S, ¿no? -1 sobre S. Entonces, aquí yo tengo el sistema de ecuaciones de 3 por 3, lo estoy viendo de manera matricial, ¿no? Lo estoy viendo de manera matricial. ¿Y por qué lo veo de manera matricial? Porque es que la idea de verlo de manera matricial es que a partir de esta filosofía es que voy a emplear herramientas computacionales para solucionar este problema. Digamos que aquí en adelante lo interesante es que la solución del problema, ¿qué es? Si lo hacemos manual es despejar, es resolver eso, o sea, uno podría meter una función de la, hacer despejes o hacer eliminaciones y obtener visuales. El problema es que aquí la álgebra va a ser bastante extensa y la idea es no perder el tiempo haciendo álgebra, sino que vamos a aplicar pues herramientas computacionales muy útiles que nos permitan obtener I sub L, la de cálculo de I sub L. Y esa herramienta que vamos a utilizar a continuación va a ser MATLAB. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? O sea, el sistema de ecuaciones. ¿Y por qué lo vamos a ver matricialmente? Entonces, primero escribamos el sistema de ecuaciones y por qué la filosofía de matricialmente hablando. Entonces, LC, Ligarol, digamos que aquí ya hay nociones de MATLAB. Y que hay una variable aquí en ese sistema de ecuaciones que es una letra, que es S. Entonces, tenemos que decir a MATLAB, oye, MATLAB se va a hacer cálculos con una letra de forma simbólica, o sea, va a quedar algo en función de S. Entonces, tengo que indicarle a MATLAB con el siguiente comando sims y agregar, y aquí en adelante, mire que estoy agregando letras, ¿sí? Quiere decir que aquí en adelante, y capaz en color malo, quiere decir en adelante que MATLAB va a entender que todo eso que escribí, S, A, L, o yo puedo decir, por ejemplo, un B sub C, algo así, todo eso lo va a interpretar como si fuera una variable. La única variable simbólica que necesito es la S, no necesito más nada, ¿sí? No necesito más nada. Y voy a armar la matriz de acá, ¿no? Voy a armar la matriz de acá. Entonces voy a llamar esa la matriz, no sé, la matriz Z. Esta matriz grande de acá la voy a llamar la matriz Z, ¿sí? Esa la voy a llamar la matriz I y esa la llama la matriz B. Y entonces la matriz Z, entonces abro paréntesis y voy a escribir lo siguiente, 4, coma, -2. Entonces aquí estoy escribiendo todos los elementos de la primera, solamente la matriz Z, ¿no? Los de la primera fila, ¿no? -2, coma, 0. Punto y coma, es la coma separa los cofactores de la primera fila y el punto y coma me salta a la siguiente fila, ¿no? Me salta a la siguiente fila. ¿Y la siguiente fila quién es? También podemos hacer esto como por practicidad para no escribir, porque si yo escribo aquí la matriz me queda algo bien largo y por mayoría yo digo eso. 3 puntos suspensivos y salto a la y hago un enter para que me quede más cómoda la escritura. T -2, coma, eso es la segunda fila, entonces viene 4 más 4 entre S minúscula, S minúscula, está mal cambiándome un poco la escritura, más S, ¿no? Aquí lo separo un poquitico para no pegarlo tanto a que Malá no me haga una operación adicional. Coma, 1, punto y coma, y salto a la siguiente fila. Y hay que quedar 0, coma, 1, coma, -1, y ya quedaría listo. Como estoy en el AI Editor, entonces miren que voy a darle Run. Y aquí, bueno, mientras está haciendo aquí el run del programa, miren que aquí ya me aparece la matriz tal cual como está acá, ¿no? 4, -2, 0, -s, y me aparece de manera simbólica, o sea, con la letra S. Ahora voy a crear el vector, voy a llamarlo B, que es un vector columna, entonces va a ser lo siguiente, entonces 24 por S, ¿cierto? Dividido, abro paréntesis, entre S cuadrado más 4. Ese sería el primer cofactor. Aquí coloco punto y coma, no coma, porque automáticamente va a saltar de fila. No va a saltar no salto de entre filas. O sea, aquí coloco el coma porque salto, porque estoy saltando en las posiciones de la misma fila. Aquí como solamente hay un elemento por fila, no es salto a la siguiente. Y el siguiente término va a ser 2 sobre S, punto y coma,
Y el último término va a ser menos 1 sobre eso. Corroboremos que nos haya quedado bien, hemos hecho un vector así de ese estilo, y efectivamente nos quedó correcto, ¿sí? Ahora, ¿cómo despejamos el sistema? Ya escribimos la matriz, entonces yo tengo que Z por la matriz I, que es para, bueno, esa es igual a B. Pues entonces simplemente I, que es el vector de eso que yo necesito saber, me va a ser igual a la Z inversa por B, ¿sí? Simplemente la aplicación de la sería Z inversa por B, inversa por izquierda, no por derecha, porque no es asociativo. Esto, ¿listo? Entonces Z inversa por B. Entonces, y esto me daría el resultado pues del vector I, ¿sí? Entonces, si yo digo esto, entonces digo que entonces I va a ser igual. ¿Y cómo saco la inversa de la matriz de maldad? Pues simplemente digo inversa y meto entre paréntesis. ¿A qué matriz le queda acá la inversa? Pues a Z. Y la multiplico pues por B, ¿sí? Y la multiplico por B. Y eso me daría pues el vector de las corrientes, ¿no? Me daría el vector de las corrientes, ¿sí? El vector de las corrientes. Bueno, aquí maldad lo sacó acá. Sí, aquí maldad lo sacó acá. Donde aquí yo tendría las tres corrientes. Pero yo no necesito las tres corrientes. Yo no, listo, yo tengo las tres corrientes, pero yo quiero solamente la corriente I sub L, ¿sí? Yo solamente quiero una corriente, la que se llama I sub L. Entonces yo digo lo siguiente, I sub L, que va a ser I, y entre paréntesis voy a colocar la posición que me interesa. La posición sería la número 2. Entonces, I sub L es la corriente I. Voy a colocar aquí el punto y coma para que simplemente no me aparezcan estas matrices de acá. Ya sabemos que nos quedó bien. Y entonces solo me va a aparecer el I sub L. El I sub L nos resultó siendo esto, ¿no? El I sub L nos resultó siendo esto. Ahora, inclusive, y aquí lo tiene separado de esta manera, aquí lo tiene separado de esta manera, inclusive lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el siguiente comando, simplify I sub L. ¿Qué quiere decir ese simplify I sub L? Ya lo vamos a ver a continuación. Va a simplificar eso, en vez de verlo como una suma de dos términos, pues entonces lo va a ver como la suma de este término que está acá. Ah, que aquí no lo factoriza, no importa. Aquí ya está más simplificado que acá y es mucho mejor verlo así, ¿no? Es mucho mejor verlo así. Es mucho mejor verlo así, ¿sí? Entonces voy a copiar y pegar esto por ahora. Voy a agrandar esto un poquitico. Y eso que está acá, en resumen, sería mi I sub L de S. Entonces, gracias a MATLAB, obtuvimos I sub L de S sin necesidad de esforzarnos tanto de hacer el álgebra acá. Y miren que el denominador es bastante interesante que nos quede así. Porque es que el denominador de la función, el denominador de esta función nos tiene que dar la siguiente información. En el denominador tiene que aparecer el comportamiento de la respuesta natural, el cual está escrito acá. El cual está escrito acá. Aquí está el comportamiento de la respuesta natural. ¿Sí? Y esto de aquí, no sé si se están dando cuenta, eso acá, el denominador de aquí. ¿Y por qué sé que es la natural? Porque digamos que pasa eso. Este denominador de acá coincide con el denominador de la fuente. ¿Sí? Coincide con el denominador de la fuente. Eso es lo que me está queriendo decir. Si yo veo los mismos denominadores, no estoy viendo el denominador de la fuente, oiga, pero no estoy viendo esto. Ya miraremos el por qué. Quiere decir que I sub L, eso acá la natural y I sub L va a tener forzada. Y la forzada va a ser de manera sinusoidal. Si no sé si se dieron cuenta, desde atrás tenemos dos fuentes. Si lo vemos acá, yo tengo una fuente de corriente continua y una fuente sinusoidal. O sea, es una superposición. Decir que yo esperaría, voy a escribirlo por acá, yo esperaría en T mayor que cero que mi I L, bueno, va a tener su I sub L natural, ¿cierto? Que es una función exponencial, que pues es la suma de dos funciones exponenciales porque hay dos elementos almacenables, pero yo esperaría una componente forzada 1, una componente forzada 2. Una componente forzada que sería constante por la sinusoidal, perdón, por la continua, y otra que se tendría un comportamiento más o menos así, un iso L2 coseno de 2t, por la componente sinusoidal. Esa nos está dando cero, y esa nos está dando cero, ¿sí? Y esa no está dando cero. ¿Por qué no está dando cero? Porque parece ser que cuando yo apago esta fuente, y ese es el principio de superposición, apago esta fuente y dejo esto en circuito abierto, pero apago esta fuente y me queda de continuo, eso queda circuito abierto, o sea, nos quedaría algo como ese estilo, como el primer problema. Verlo así, aquí queda el circuito abierto, eso queda apagado, sí, eso queda apagado, eso queda aquí conectado, pero entonces como quien dice, quedan dos resistencias en paralelo y quedaría una resistencia. Es ver cuál es ese mismo circuito. Una resumida. Porque esto quedaría apagado.
Estoy haciendo superposición. Apago esta, quedaría en un corto y esa resistencia queda conectada aquí en paralelo con esta. O sea, quedaría con una resistencia. Puedo verlo como ese circuito. Lo demás queda igualito. Y entonces vuelve y nos da que ISOL sería cero. Entonces, por eso la componente forzada nos está dando cero, ¿no? Por eso que nos está dando cero. Y por eso es lo que está reflejando aquí MATLAB. Que oiga, no aparece la componente forzada de la fuente continua, pues porque no va a haber, va a ser cero. Solamente existe la componente sinusoidal. Y ese sería el comportamiento de la natural, ¿no? Recordar que la natural, sí, la función, o sea, en la natural, en el denominador siempre voy a ver algo como esto, AS cuadrado más BS más C. Debería esperar una función de segundo orden. Una función de segundo orden. Pero esa función de segundo orden yo la puedo ver de dos maneras. De tres maneras, que sería, por ejemplo, S más A por S más B. ¿Y por qué lo puedo factorizar así? Porque es uno de los tipos de las raíces. Lo puedo ver como un S más, no sé, más una A al cuadrado, lo cual estoy viendo acá, lo cual estoy viendo acá. Y la otra, pues que serían las raíces complejas, ¿no? Y si lo veo tal cual, y si lo veo así tal cual, aquí porque las raíces son reales. Aquí son reales repetidas. Si en el denominador me aparece así, el producto entre de dos raíces S más uno más S más un ejemplo, porque las raíces van a ser reales. Si me salen de ese estilo porque son raíces repetidas. Y si mira quedó tal cual la cuadrática, es porque van a ser raíces complejas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso, recuerden que dependiendo del tipo de raíces, puedo tener, ejemplo, la función natural de ese estilo, a a la menos at más b a la menos bt, o en el caso de las raíces repetidas tendría tendría a e a la menos at más bt y a la menos at. Y en el caso de las complejas, pues estaría en algo como esto, a y a la menos una constante alfa t coseno de omega de t más phi. Entonces, dependiendo del tipo de denominador que yo vea acá, yo puedo tener o ese tipo de función natural, o ese tipo de función natural, o ese tipo de función natural, que ese es para las raíces reales, que esta forma es para las raíces reales repetidas y esta para las complejas. Parece ser que vamos a ver una función natural que se va a comportar de la manera a a la menos at más bt a la menos at, ¿sí? La vamos a ver así. Pero ahora se viene la pregunta es, ¿y cómo lo vemos así? Yo tengo I sub LDS, ya lo tengo acá. Entonces I sub LDS tengo que convertirlo en I sub LDT. Aplicar técnicas de transformada inversa a Laplace, ¿no? Técnica de transformada inversa a Laplace. Y entre esas técnicas, una de las usuales, o sea, lo que más se emplea es lo que se llama las fracciones simples o técnicas por fracciones parciales. O fracciones simples. Digamos que existen métodos matemáticos manuales que me permiten obtener una transformada inversa, ¿no? Que me permiten obtener una transformada inversa de Laplace, ¿sí? Que me permiten obtener la transformada inversa a Laplace. Pero entonces, digamos que son métodos que también toman su tiempo, más que esta forma de la función no es tan sencilla. Y pues, y lo que vamos a hacer a continuación es que, ¿será que no hay una manera más rápida de tener la transformada inversa a Laplace? ¿Será que nos toca hacer esto a mano? ¿No existen herramientas que nos hagan el favor, nos quiten este lío? Y aquí sigue estando la respuesta, ¿sí? Aquí sigue estando la respuesta. Y es que MATLAB también saca la transformada inversa. Te voy a llamar esto así. Y su L de t. ¿Y cómo le saco la transformante? Simplemente es I de inversa y Laplace. Y entre paréntesis, ¿a qué le quiero sacar transformada inversa? Le quiero sacar transformada inversa es a I sub L. O a I sub L simplificado. Pues, en teoría va a ser lo mismo, ¿no? En teoría, pues va a ser lo mismo. Pues da lo mismo si yo agrego I sub L simplificado o I sub L. Aquí simplemente lo simplifiqué para darlo un poco mejor y entender el comportamiento de la respuesta natural y de la respuesta forzada. Pero da lo mismo, más la saca la transformada inversa, ¿sí? Saca la transformada inversa. Y si nos damos cuenta de la transformada inversa, pues obtuvimos I sub L de t. Esto de acá quiere decir, oiga, más al menos de nada, y si lo hubiéramos hecho a mano, hubiéramos tomado bastante tiempo. En menos de nada, nos acaba de calcular la transformada inversa, lo cual pasó lo siguiente, esperaríamos una función coseno por ese componente acá, o sea, eso de acá es la componente forzada y era la que deberíamos haber esperado. ¿Por qué? Porque el mismo denominador nos lo está diciendo, ¿sí? Esa es la componente forzada, ¿sí? Y esto de acá, miren lo que está acá.
Esto de acá por deducción sea la componente natural. Y la componente natural nos dio la manera que la que habíamos mencionado. A e a la menos AT más B T e a la menos AT. Tal cual como lo mencionamos, como las raíces son repetidas, diríamos, espérame, A sería en ese caso menos 3, e a la menos 2T más 7T, o sea, B sería 7, e a la menos 2T, o sea, tal cual, ¿sí? Tal cual como debíamos haberla esperado. O sea, esta forma natural, ¿por qué nos dio así? ¿Por qué nos dio exactamente esa natural? Porque las raíces son repetidas. Porque las raíces son repetidas. Y obtuvimos la transformada inversa de la plaza. Es decir, ya tenemos I sub L de T. Y esa señal de acá es solo y exclusivamente válida. Recordar que ese circuito arrancó en T mayor que 0. O sea, esa función solo funciona en T mayor que 0. O sea, esa función no tiene sentido en T menor que 0. ¿Sí? Pero la pregunta, ¿cuál era? La pregunta es, oiga, el valor de la corriente en el instante t igual a 1.25 segundos. Es decir, ¿cuánto vale I sub L en 1.25? ¿Cuánto vale I sub L en 1.25? Pues sería agarrar esta función y evaluar dónde esté la t, cambiarla por 1.25, ¿no? Entonces simplemente es, voy a bajar aquí un poquitico, es básicamente es evaluar esta función en 1.25, ¿sí? Como quien dice, I sub L de 1.25 es donde esté el I sub L, perdón, donde es el T, o mejor dicho, donde es el T, reemplazarlo por 1.25 y resolver. Voy a dejarlo más o menos expresado. Eso acá, ¿cómo se obtiene? Entonces, el visual el 1.25 es que yo tenga 3 coseno de 2 por 1.25 menos e a la menos 1.25 por 2 factor de menos 3 por 1.25, perdón, de menos 3, y solamente estoy factorizando. Bueno, aquí sería más, realmente aquí realmente sería más, porque estoy aquí factorizando i más 7 por 1.25 y lo que nos arroje la calculadora, ¿no? Y lo que nos arroje la calculadora. Pero también, digamos, oiga, todo el tiempo hemos venido usando MATLAB. ¿Será que MATLAB no nos ayuda aquí? No nos da el último empujoncito. Y ya sabemos que la respuesta es que sí. ¿Y cómo es posible eso? O sea, ¿cómo MATLAB nos ayuda a obtener este valor? MATLAB lo que le vamos a decir es lo siguiente. Oiga, MATLAB necesita que nos hagamos un favor. Vamos a llamar eso ILO, ¿sí? ILO es el valor de la corriente. Voy a dar claro aquí que hizo LO, pues por darle un nombre, ¿no? Y su LO es el valor de la corriente en 1.25. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Sub de la auxiliar ILT, o sea, primero fue la función para que él entienda la variable. Y aquí el valor de la variable, 1.25. 1.25. Le voy a dar RAM. Aquí lo que estoy diciendo es, primero, ¿cuál es la función? Y segundo, ¿en qué valor quiero evaluar la función? ¿Sí? Entonces miren que hizo LO. Efectivamente, miren que aquí, miren. Sub, ¿qué quiere decir? Aquí va a meter la función y el valor al cual quiere evaluar la función. ¿Y cuál es la función? La función es la que saca evalúen en este número. Digamos que MATLAB nos lo botó de esta manera. Pero entonces voy a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí coloqué subs. Voy a escribir antes del sub algo que se llama double. Y lo voy a encerrar todo eso en el sub. ¿Qué quiere decir el double? El double lo que va a hacer es que en vez de botármelo así, me lo va a botar de manera decimal. Me va a dar el resultado de manera decimal. Y me lo arrojó de manera decimal. Entonces digamos que hizo LO, bueno, nos botó bastantes decimales, menos un, entonces digamos que de manera compacta y sencilla, hizo LO es igual a menos 1,93 amper, y con esto obtenemos la respuesta del ejercicio. Y con eso queda resuelto el problema.